Almuerzo de Negocios. Bien, los buenos días a toda la República Dominicana y el resto del planeta Tierra. Qué bueno estar por aquí en otro programa especial más. Óyeme, pero hay amigos que son muy cómicos. Perdón la interrupción. Me escriben por aquí WhatsApp y lo voy a compartir. No voy a tirar para adelante. No lo hagas. Tenme presente para Juan Luis Guerra en Santiago. Y yo le respondo, ¿tú también? O sea, ¿cómo así? No. ¿Eh? Nosotros tenemos que empezar a llamar gente en Santiago ahora para que nos tomen presente, o que nos tengan presente a nosotros. Te estoy diciendo. O sea. Ahora, Rafa, ahorita pudiéramos analizar eso, inclusive hasta fuera del aire. Presentemos un live en Instagram. Claro. ¿Cómo pudiera ser? ¿Qué diferente pudiera tener un concierto de Juan Luis Guerra en Santiago versus la capital? Wow. Porque ¿cuántos conciertos de Juan Luis tú has ido? ¿De Juan Luis? Más de 10. Ahora, la primera pregunta es ¿dónde va a ser? De Juan Luis, más de 10. No debe ser en el estado de Cibao. Pero entonces no creo que sea con mayor producción que en la capital. No. No, Porque nadie yo está no estoy diciendo hablando eso. ni mayor ni menor. ¿Qué ¿Qué diferente? ¿Qué va a puede ser tener, más petit? ¿Qué diferente puede tener un concierto Te en puedo Santiago decir versus una. la capital? Te ¿Cuál? puedo decir una. La diferencia puede ser que en el caso de que tenga invitados, todos sean del Cibao o de Santiago. Exacto. Ese puede ser Fefita una la Grande, diferencia. por ejemplo. Que en el repertorio tenga más merengue típico. Exacto. Exactamente. El Por rubio de la ejemplo, acordeón. él puede llevar a Francisco Ulloa, subir a la tarima. Y al rubio del acordeón, que es Y un al rubio del ídolo. acordeón. Que es bueno. Bueno, Es pero bueno. perdón. Estoy diciendo artista con lo que él ha grabado. Sí, pero él puede Porque, llevar por artistas- ejemplo, él puede llevar- Pero él no ha grabado como Mozart La Para y lo invitó. Él Es puede verdad, llevar a la coquillita, a Francisco Ulloa. Con Francisco Ulloa le grabó la coquillita. Claro. ¿Y cuál más? Y el farolito. Y el farolito. El farolito, exactamente. Que son unas adaptaciones, las canciones, no son originales. No son originales, pero Son adaptaciones, quedaron muy bien. nunca Quedaron muy olvidaré en el programa de nuestro ídolo mío, Domingo Bautista. Ey, Eh, el hombre de ¿Pero los cuál colores. de ellos? ¿Eh? O el el Domingo Bautista de la corbata cara. Pero tú dices Domingo Batista, Ajá, ese es el de los colores. el de los colores. Perdón, Domingo confundí Bautista. su apellido. Bautista es el de los colores y Sí. Batista el de la corbata cara. Los dos son buenísimos. Yo, Carlos Batista, sí. Carlos Batista Mato. Carlos Batista es un personaje y lo conozco de manera Carlos Batista de Matos. persona, es una estrella. Sí. Abrazos para él. Muy caro. Sí, abrazos para él. Tremendo personaje. Me encanta. El caso es que en su programa La Super Tarde, ustedes estaban muy pequeños, ustedes no se acuerdan de nada de eso. Gracias a Dios. En La Super Tarde estaba el maestro Ulloa y había una queja de Domingo de que Juan Luis, él lo había invitado muchísimas veces y Juan Luis se apareció de sorpresa en el Sí, programa. claro. Y cantó Él se quería morir del corazón, o Sí, sea, era un claro. infarto. que le iba a dar. Pero en el mejor momento de Juan Luis. En el mejor momento de Juan Luis. Porque ya había pasado Bachata Rosa y Juan Luis estaba allá. Juan Luis ya era un ídolo internacional. Claro que sí. Y ahí se apareció Juan Luis y cantó esos dos temas que menciona Sí, Raúl. el farolito y la coquillita. Y Ahora, la la coquillita no es rápida, ¿verdad? Rafa? No. O sea, Una vez en una fiesta navideña, a propósito de que estamos en temporada de Navidad, cuando yo trabajaba en Isidro Bordas y compañía, y las fiestas, bueno, aquí lo que había eran 25 empleados en la capital. El resto todos estaban en Santiago. Y las fiestas se hacían allá. Y yo fui allá y vino bueno, voy a reservar, ¿verdad? ¿Quién fue? Y me dijo, ¿y estos capitaleños sabrán bailar? Y yo le dije, solo hay una manera de saberlo. Y en ese mismo momento que nos paramos, el conjunto típico que estaba ahí animando la fiesta en vivo, soltó la coquillita. Yo tuve que venir con 2 fundas de hielo, una en cada pantorrilla. Yo me imagino. Porque a partir de ese momento ya no hubo más descanso. Pero bueno, esto es una pequeña intro light, porque estamos en diciembre, estamos en Navidad, estamos en este inicio del nuevo año también. Y seguimos con nuestros programas especiales, programas resúmenes de este año 2025. Y el día de hoy le corresponde a uno de los temas que más ha preocupado a la población dominicana, pero diría yo que a la humanidad. Rafael Fernández. Así es. Y es todo el acontecer geopolítico del planeta Tierra. Y cómo ese acontecer geopolítico tiene una incidencia en nuestra economía,
en nuestro accionar y pudiéramos decir que también hasta en la manera en cómo se conduce el Estado dominicano. Así que vamos a estar acompañados del buen amigo José Eliseo Almanzar. Está cerca. Que está por ahí. Está estacionándose ya. Sí. Y vamos a estar acompañándoles en este programa especial que promete ser un programa de antología y para que usted se lo comparta a alguien que usted quiera mucho. Así es, así es. Agradecer como siempre a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, Asociación La Nacional y Centro Cuesta Nacional, los cuales han estado durante todo el año con nosotros. Y como siempre, dar la bienvenida a nuestras redes sociales. Nos encuentras bajo Almuerzo de Negocios. Es importante esto porque estamos en programas especiales. También recordar todos los servicios de podcast existentes en el planeta. Ahí nos encuentras. Y puedes hacer la comunicación a través del canal de YouTube. A través del canal de YouTube puedes hacer el en vivo con nosotros, acompañarnos en toda esta jornada, o puedes vernos de manera diferida con las notificaciones que vas a recibir en el tema que tiene que ver con todo lo que colgamos diariamente a nivel de secciones. No olvides almuerzodenegocio.com, la parte web. Ahí haces también la comunicación y puedes comunicarte con nosotros a través de estas vías. No olviden que no tomamos llamadas telefónicas en esta jornada de programas especiales, ya que estamos condensando un año en 2 horas de programa. Claro. Ya José Almanzar está con nosotros. Vamos Sí, a estar señor. hablando de temas de geopolítica internacional enfocada en la parte de los negocios, Claro. con ciertos teasers también de temas que están ocurriendo desde el punto de vista de acuerdos y todo esto, con todas estas guerras y todas estas situaciones, pero enfocada en la parte de negocios y cómo esto está afectando y cómo esto también se ha convertido en una oportunidad para algunos países y algunas regiones. Así que quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Manuel Rivera, que ha venido en el día de hoy con su voz rescatada, ya que ha estado en actividades de host de diferentes fiestas de música típica. ¿Cómo estás, Manuel? Muchísimas gracias. De verdad que muy contento de compartir con toda la audiencia, con la voz que me queda. Ay, Y sí. de verdad que también Sí. contento de haber logrado todo un fin de semana de 5 días de feria. Ey, bien, y todavía bien, tener, bien. ¿verdad? Voz para poder comunicarme con toda la audiencia de Almuerzo de Negocios. Primer portal multimedios de negocios que tiene RD, el Caribe, Latinoamérica y más allá. Hoy, como ya ustedes han señalado a mis compañeros, con un contenido muy impecable, vamos a darle la vuelta al mundo. Y eso me encanta porque desde este balcón vamos a estar tratando todo lo que ha permeado en el mundo de los negocios a nivel internacional. Así que pónganse bien cómodos y disfruten de todo el contenido que hemos preparado para todos ustedes. Recordarles que esta noche nos reencontramos a las 7. A las 7 en punto nos reencontramos ustedes y yo a través de Impecable Radio en la hermana emisora Rumba 98.5 FM. Se denomina el programa Impecable Radio. Así que de inmediato vamos a lo que venimos, como dirían por ahí, y vamos a darle muy buen contenido a toda la audiencia de Almuerzo de Negocios. Ay, sí, Así es. Rafael. Así Entonces hay que dar mucha canasta en diciembre, hay que dar mucho dinero. Bueno, ya se anunció que... Dijo el senador Antonio Marte, que diciembre debiera desaparecer. Wow. Pero senador. No, pero yo creo que eso Ah, es... no le Pero luz. senador, Pero eso, senador, si usted no quiere darnos de. pero eso no tiene que ser obligado. una chanza de él, es una chanza de Sí, él. Tú eso sabes que él es relajando. muy. Sí. Tú sabes que él es muy. Él es muy jovial. Ahora, debo decir Yo lo he algo. tratado a él. Debo decir algo, Bendice el dador alegre, Sí. que dice la Biblia. Sí, es verdad. Wow. ¿Viste, Bendice. viste con lo que ahí. salió Nelson? ¿Viste Oye, con lo que oye, saltó oye, Nelson? qué duro. Diablo, qué duro bajó. Déjame decir ¿Qué algo. fue lo que dijo Nelson? Repítelo. Dios bendice al dador alegre. Wow. Wow. Aleluya. Mira, Aleluya. Ustedes están bendecidos. déjame decirte algo. De las pocas veces que he estado de acuerdo 100% con una propuesta, que fue una propuesta informal, porque fue básicamente a los medios, porque él sabe que eso no va a pasar. Con un senador de la República, debo decir que fue con Antonio Marte. Él cambió. Cuando él dijo que había que reducir la Cámara de Diputados a una cantidad limitada y pequeña,
que eran 60 diputados. Míralo ahí. Sí. 60 diputados, 2 por Totalmente de acuerdo provincia, con él. fuera. 60 diputados, 2 por ¿Para qué provincia. tanto Es diputado? más, yo fuera más radical, yo soy más radical. Yo eliminara Una de las cámaras. la Cámara de Diputados, que es la que más cara sale. Una de las cámaras. La Cámara de Diputados es un barril sin fondo y eso tiene eso no hay un límite, eso es crécelo hasta donde crezca la población. ¿Y qué Sí, y hay que decirlo, hay excepciones importantes de personas muy queridas y capaces que están en la Cámara de Diputados, pero sin temor a equivocarme, ha sido una de las peores cámaras de diputados. No, a nivel hombre, de- este a- país debe a- ser unicameral, parlamentario, un solo, hay 30. Es más, si ustedes quieren, súbanlo a 60 los senadores. Y ya, y vámonos con uno solo. Ya que tanta vuelta. Total, al final no es lo que el dedo que baja, el hombre que está arriba. Uy. Vamos a Dale. un break comercial. Sí, vamos que a un break. nos metimos en un lío que no Sí, va. yo prefiero- Mire, no voy a hacer, Yo de Antonio voy a- Marte no voy a hacer el cuento del nacido ciego. No voy a hacer. Mira, llévatelo. No, que estamos Lle- Escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este programa especial. En el día de hoy tendremos 2 horas completas de geopolítica. Y bueno, yo le voy a decir algo. De repente, hay gente que, inclusive para los cuales la palabra, el término geopolítica es un término relativamente nuevo. Es un término como que no se usaba. La gente hablaba como de política, hablaba de historia y como que noticias internacionales, pero como per se el término geopolítica es un término, vamos a decir que en los medios se utiliza hace relativamente poco tiempo. Y tenemos con nosotros a José Eliseo Almanzar. ¿Por qué esa palabra es como nueva, Almanzar? Bienvenido al Almuerzo de Negocios. Bueno, gracias por invitarme de nuevo aquí con ustedes. Estamos, sobre todo en esta época, que estamos en la víspera de la Operación Lechón, que es un fenómeno atípico que se da todos los diciembre, porque hay Y que cerdos. involucra al Ministerio Público. No, es que hay un animal, que hay un animal estacional que es el cerdo, Sí. que Sí. no hay el año entero y se come en Navidad. Así es. No- Yo no creo que entiendo. eso ha ido cambiando. Eso que ha ido cambiando porque como el chicharrón se volvió un alimento de moda, Sí, que de 200, 150, 200 pesos la libra, hoy en día hay que pagar 700. El consumo de carne de cerdo ha aumentado a unos niveles. Yo quisiera ver esa estadística en tú algún sabes, momento. tú sabes que el cerdo tiene 2 nombres en este país. Sí. Tiene cerdo y puerco. Cerdo y puerco. Sí, sí. ¿No es lo mismo? Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque si es filete, es de cerdo. Exactamente, pero si es mondongo, es de puerco. Sí. Si es patica, es puerco. No hay cuerito de cerdo. No, es de puerco. Y el lechón, Sí. el lechón. No, porque el lechón es una palabra. El lechón Sí. es una palabra boricua. Sí. Eso no es una Exacto. palabra dominicana. Entonces, el lechón vendría siendo un cerdo que es ciudadano americano. Exacto, Exactamente. que tiene Sí. green card. Es como el cordero. El cordero que es un chivo que es con ciudadano. Sí, Un una ciudadano, pero Sí. criado en Puerto Rico. Un ovejo El lechón. ciudadano. Exacto. Sí. Es el cordero. Muy bien. ¿Por Bueno. qué ahora se utiliza este concepto de geopolítica? Son como palabras nuevas, como para darle un poco de Sí, sabor a la claro. cosa. Lo que pasa es que recuerda que el mundo pasó de la época de los nacionalismos y el aislacionismo a la integración Sí. y a que los fenómenos que se daban en un lugar pues repercutieran, se entendiera la correlación entre los fenómenos Así es. en diferentes partes del mundo. Y entonces es una mezcla, obviamente, de geografía con política. Cómo la geografía, cómo los factores geográficos influyen en la política o confluyen con la política. Entonces, es un término de reciente uso en las últimas décadas. Así es. Y a medida que la misma integración se va dando, pues esta palabra se va haciendo, el término se va acuñando y se va utilizando de manera más amplia. José, iniciando inmediatamente lo que es quizás la ronda de preguntas y los tópicos que vamos a tocar en esta parte, quisiéramos arrancar con Ucrania y Rusia. Estuve revisando
El Producto Interno Bruto de Ucrania anda por los 200.000 millones de dólares. Es un estimado. Estos son cifras del 2023. Pero hay dos temas aquí. El primero es, en algún momento de la vida, esperamos que sea a corto plazo, terminará este conflicto y habrá que reconstruir Ucrania con todo lo que se ha destruido, tanto bienes privados como públicos. ¿De qué estamos hablando a nivel de cifras si tenemos una cifra aproximada de reconstrucción? Y otra pregunta ahí mismo, a nivel de territorios, ¿qué cantidad pudiéramos decir de todo el territorio de Ucrania, que es un país enorme, estaríamos hablando a la hora de terminar este conflicto? Mira, empiezo por contestar la primera parte de tu pregunta, que es ¿qué implica reconstruir Ucrania? Y eso hay muchas maneras de estimarlo. Tú puedes decir, bueno, ponerla como estaba antes de la guerra. Exacto. Tú puedes decir eso. Puedes decir, bueno, entonces evaluemos lo que se ha destruido y repongámoslo. Ahora, además de eso, tú tendrías que estimar cuánto costó eso en materia de crecimiento. O sea, cuánto atrasó el país en la senda que llevaba. También tú puedes estimarlo en función, y lo conecto con la segunda parte de tu pregunta, de cuánto vale el 20% de mi territorio. ¿Eso es lo que va a perder Ucrania? Sí. Rusia ahora mismo tiene ocupado el 20% del territorio ucraniano. Unos 120.000 kilómetros cuadrados. Wow. Entonces, Ucrania medía 600.000 kilómetros cuadrados antes de la guerra. Ucrania era el país más grande de Europa, si se considera parte de Europa. O sea, Francia era el país más grande con 550.000 kilómetros. Entonces, tú tienes Ucrania, que tiene 50.000 kilómetros más que Francia, con la particularidad de que todo el territorio ucraniano está en una sola masa territorial, y Francia tiene territorios que están, tiene la Francia de ultramar, donde tiene territorios y posesiones en otras. Y reflejado está en canciones que dicen los llanos de Ucrania, los bellos llanos de Ucrania. Mira, Ucrania siempre ha sido un territorio en disputa. Nunca. Y hay unas declaraciones de Matteo Salvini, vicepresidente del gobierno italiano, donde hay un periodista que lo está entrevistando, y él dice que dice Matteo Salvini que él lo acusan de prorruso. Y él dice que él no es prorruso, pero que simplemente él entiende que a Moscú no lo pudo doblegar ni el aparato militar nazi ni Napoleón, y que eso le hace creer a él que ni Macron, Starmer, ni Merz, ni Carla Caras, la líder italiana. La líder de la Unión Europea. De la Unión Europea. Él dice que si Hitler y Napoleón no pudieron doblegar a Moscú, mucho menos van a poder. Y es una cuestión cultural en Rusia. Sí. El tema del territorio. Y por eso es tan clave este tema de Ucrania. Rusia fue invadida por la Gran Armée de Napoleón. 1812. 600.000 hombres. ¿Cuántos salieron? 20.000. De los 600.000 que entraron. Uepa. De los cuales apenas el 12% murió en combate. El 88% de las bajas fueron hambre, frío y enfermedades. Y paradójicamente, el mayor número de muertes no se produjo en invierno. Se produjo en el verano por temas de mosquitos y enfermedades propias de la época. Contaminación del agua, y demás. Todo eso se conecta a lo que está pasando ahora. Por eso lo estoy diciendo, para poner en contexto a quienes nos están oyendo. Porque eso fue en 1812. Todos los héroes culturales rusos son forjados, una buena parte en esa epopeya. El héroe cultural ruso es Tchaikovsky. Sí. Conocido de este lado del mundo por el Cascanueces. Claro. Sí, claro. En Rusia se conoce por la Obertura de 1812, que es una ópera que narra la batalla de Borodino, que es una de las batallas para expulsar al enemigo francés que había
Digo, el lago de los cisnes, perdón. No es el lago de los cisnes. Sí. El lago de los cisnes es la obra. La batalla de Borodino, que es una batalla para expulsar al enemigo que puso el pie en su territorio. Pero después viene la Segunda Guerra Mundial. Hitler invade con todo a Rusia. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, Stalin da una de las órdenes militares más famosas, que es la Orden 223. Forme 2 ejércitos. Uno de vanguardia para que expulse al enemigo y uno de retaguardia para que fusile a todo el que se quede rezagado o se devuelva del ejército de vanguardia. Sí. O sea, hay que decir que Rusia puso el 40% de los muertos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, murieron 32 millones de rusos. El 40%, 4 de cada 10 muertos, lo puso Rusia. Entonces, tú estás hablando de un país, de una idiosincrasia, que no, porque maten gente, eso, ellos no se van a doblegar. Y que considera el territorio como la espina dorsal de su existencia. Entonces, ellos ven en Ucrania una amenaza existencial. Es un territorio que le han desprendido de su égida, de su dominio, y ellos están dispuestos a recuperarlo, no todo, obviamente, pero una parte que les permita a ellos establecer una franja de seguridad. Y eso es lo que se está jugando ahí. Rusia no va a claudicar bajo ningún concepto en este tema. Entonces, obviamente, eso es lo que motiva los movimientos occidentales. ¿Cuánto cuesta reconstruir Ucrania? Hay estimado 200.000, 300.000 millones de dólares. Eso, 300.000 millones de dólares. Pero claro, Rafa. y hasta más. No se sabe. No se sabe porque hay muchas formas de medirlo. El costo social, por ejemplo. Sí. ¿Cómo tú repones una sociedad que tenía que tiene una tasa de reproducción de 1, tasa de reemplazo Sí. de 1, cuando debe ser de 2.2? La de ahí es de 1. Entonces, la población, o sea, tú tienes... La juventud se fue a la guerra. No, hay muertos, cientos de miles en combate, la mayoría son hombres que están en edad reproductiva, y una buena parte está en el exilio. Que se fueron. Que sí, que se fueron. Huyendo. Que se fueron. Huyendo. Entonces, Sí, es muy importante eso que dice, porque Sí. eso tiene un costo económico No, muy no. fuerte. Entonces, ahora, ¿cuáles son las vías de solución? Bueno, recuerden que hace unos meses Ucrania firmó un acuerdo de minerales con Estados Unidos. Sí. Entonces, ahora Ucrania está partida en dos. Rusia tiene el 20%, pero sobre el otro 80% de Estados Unidos tiene unos derechos preferenciales con los minerales que hay allí. Que se está diciendo que es buscando tierras raras, pero las tierras raras están en el lado que tiene Rusia. O sea, donde la parte que tiene Rusia tiene más del 40% de todas las reservas minerales documentadas que hay en Ucrania. O sea, que no es solamente el territorio, sino que yo me llevo los recursos naturales. Entonces, ahora, ¿qué está buscando Estados Unidos ahí? Pues tú dices, bueno, pero ¿y qué puede estar buscando Estados Unidos? Ucrania es el granero Sí. del mundo. No, el mundo no. De una buena parte de Europa y de los países africanos, Claro. que es donde están los mayores mercados de consumo. O sea, a futuro, en África se va a consumir más que en Europa de cualquier cosa Sí, claro. que tú produzcas. ¿Por qué? Por el tema de la población. Mientras la población de Europa baja, En la África de sube. África sube. Entonces, producir comida, que es un bien esencial, tiene todo el sentido. Tú te colocas estratégicamente ahí, importa el modelo de producción norteamericano, que tiene Monsanto, que tiene Bayer, que están fusionados, y tú comienzas a meter semilla transgénica y todo eso desde Ucrania, que está, como se dice aquí popularmente, a bocajarro de esos países africanos. Claro. Entonces, el movimiento es ese. Entonces, tú tienes en el medio aquí a Europa, que es el gran perdedor de esto. Europa salió a buscar materia prima. ¿A dónde? A Sudamérica. O sea, hicieron un acuerdo, la Unión Europea firmó un acuerdo con Mercosur. ¿Pero para qué? Bueno, para buscar soja, trigo, todo lo que Ucrania produce, porque ya se quedaron fuera de reparto. Es que Europa... Ya Estados Unidos lo cogió todo. José, es que Europa ha querido poner pausa y reversa en una etapa que le tomó años construir. ¿Cuál es esa etapa? La relación económica con Rusia y la relación económica con China. Ahora ellos no quieren saber ni de los chinos ni de los rusos, donde ellos han hecho negocios
por miles de millones, ahorrándose muchísimo dinero y ahora ellos quieren revertir eso. Lo que pasa es que estamos partiendo de una cuestión, de un supuesto erróneo. Estamos hablando de Europa como una unidad. Y Europa no es una unidad. ¿Cómo? ¿Los 27 países están divididos? No lo son. Fíjate que para poner las sanciones al petróleo ruso, ¿por qué no se cumplen de manera más contundente? O sea, porque no es unánime. Porque hay países que dependen, que están conectados por oleoducto, que no pueden cerrar. Se le va a morir la población. Claro, no pueden. Entonces, ¿cuál es el petróleo ruso que está sancionado? Bueno, el que va por barco. El que va por barco. Y no es que no se puede vender, es que no puede comprarse a un precio mayor de X. Rusia no tiene problema con eso. Exacto, pero el petróleo está a $60 el barril. Sí. ¿Entiendes? O sea, ahora mismo no hay sanción. No hay sanción porque el petróleo, si el petróleo ruso tú lo puedes comprar a $55 y el mercado está a 60, entonces, ¿qué es lo que tú estás perdiendo? $5. Eso se puede perfectamente manejar. Entonces, apenas un 12% de los activos rusos que circulan en Europa están congelados. Y el otro 88% circula libremente. Porque ahora, ¿en qué se ha convertido esto? En no te lleve mi dinero. No te lleve tu dinero porque me revienta mi economía. ¿Entiendes? Por eso es que el Dmitry Medvedev, un alto jerarca ruso, dice, si nos incautan el dinero, eso es un casus belli. O sea, eso es un acto de guerra. Sí. Si me incautan mi dinero. ¿Por qué? Pues están esperando que levanten las sanciones para llevarse el dinero de Europa. Ahora, resisten la banca europea que los rusos se lleven 200, 300 mil millones de dólares que pueden haber ahí. Eso está por verse. De euros, perdón. De euros. O sea, eso está por verse. Entonces, ahí hay Esa que... es muy parecida a la de amor y odio, la relación de amor y odio que tiene Estados Unidos con China. Claro. Que vive hablando mal de los chinos, pero no pueden vivir sin ellos y sin su dinero. No, claro, porque o sea, tú tienes un americano necesita, y más ahora con estos fenómenos de inflación que están golpeando duro en Estados Unidos, quienes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos recientemente se han dado cuenta de que está fuerte, señores. Una libre carne cuesta más de $20 en Estados Unidos, el país de la carne, por ponerte un ejemplo. Claro. O sea, la gente iba de aquí a comer carne en Estados Unidos. Sí. Bueno, carne de buenos cortes, seleccionado. Sí. Pero una libre carne cuesta más de $20, 25, 30, $40, depende de la calidad. Entonces, tú estás hablando, ahí hay problemas serios, con un fenómeno de desempleo. Están en 4.9%, salió la estadística hoy, con un retraso. O sea, no están ni la estadística de empleo en Estados Unidos, la están dosificando para no publicarla. Ya no se publican prácticamente en tiempo real. En noviembre, que salió, creo que octubre o noviembre, fueron 64,000 empleos nada más que se añadieron en ese mes. O sea que hay un problema. La economía no está bien. Mucha inflación, desempleo alto y, obviamente, recuerden que una de las misiones de la Reserva Federal de Estados Unidos es la protección del empleo. Ahí se hace la protección del empleo se hace en Estados Unidos a través del sistema financiero. Sí. Por ejemplo, el Banco Central nuestro tiene la misión de proteger, de cuidar el tema de la inflación. Pues la misión primaria de la Reserva Federal es una de las misiones primarias es la protección del empleo. Y eso, evidentemente, no se está logrando porque el desempleo está aumentando. Está bajo los parámetros de control, cierto, pero está aumentando. Y es una tendencia que habría que frenar. Pero volviendo a Europa. Europa tiene una relación de amor y odio, ¿no? De decir que odia a los rusos, que odia a los chinos, pero depende de ellos. Sí. Totalmente. O sea, hay un economista alemán que se llama Wolfgang Munchau, que escribió un libro muy interesante, se lo recomiendo. Se llama Kaput, el fin del milagro alemán, donde él describe el declive de la economía alemana. Ahí le estamos viendo, en sus fábricas. Claro, pero él uno de los factores que él señala como principal causa de eso
es la destrucción de la matriz energética alemana. Alemania, uno de los insumos más importantes que tú necesitas para tener una industria competitiva es energía barata. Energía barata. Y abundante y confiable. Alemania tenía centrales nucleares, plantas de carbón, tenía de todo. Sí. ¿Y qué pasó? Que en Alemania se decidió desmantelar todo eso para depender del gas ruso. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, el conflicto de Ucrania. A alguien se le ocurrió dinamitar el Nord Stream, que era el gasoducto que iba por el Báltico. Y la historia ya ustedes la conocen. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, comprando gas lejísimo. Y carísimo. Tengo toda mi planta nuclear apagada. Estoy comprando energía nuclear producida en Francia. Sí. Francia está viva todavía porque se negó a apagar sus centrales nucleares. ¿Entiendes? Porque Francia depende totalmente de la energía nuclear. Sí. Y logró, después del conflicto de Ucrania, reclasificar la energía nuclear como energía limpia. Para poder entonces seguir mantener su matriz energética y conseguir financiamiento. Pero entonces, luego de toda esta explicación, quedándonos en la parte del conflicto ruso y viéndolo desde el punto de vista de comercial y negocio, que es el enfoque de nuestro espacio. Entonces, yo veo aquí, en conclusión y a grandes rasgos, dos importantes ganadores, que es Rusia y Estados Unidos. No deje a China. China también. No deje a China. Sí, a claro, pesar de su posición como estoy de lejos, quien pero está estoy... comprando todo el petróleo barato ruso es China. Claro. ¿Entiendes? El principal comprador de petróleo ruso es China. Por eso es que los europeos hacen bembita con China y no quieren. Claro. Porque dicen que gracias a China es que Rusia sigue teniendo oxígeno oxígeno para económico. continuar la guerra. Tú tienes, ¿Y quién está comprando todo ese gas? Tú tienes, hay unos gasoductos Los gasoductos, claro, lo que están conocemos. pasando por Asia Central, que están llegando a Pero China se vende también. la idea desde el punto de vista de comunicación que todo eso está cerrado No, y que por ahí no pasa nada de gas. No, incluso, mira, recientemente el último paquete de sanciones, que fue a Lukoil y a Rosneft, que son las dos petroleras más grandes de Rusia, que buscaban, tenían como objetivo reducir la compra de petróleo por parte de la India. ¿Qué dicen los ejecutivos indios? Nosotros vamos a comprar donde sea más barato. Punto. ¿Entiendes? Porque si tú lees las sanciones y lo conectas con lo que... te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que está sancionado? Bueno, el petróleo que va por vía marítima. Pero y en un listado X de barcos que están sancionados. Si el petróleo va por vía marítima y es en un barco que esté fuera de ese listado, No hay el problema. petróleo puede circular. ¿Qué pasó? Nosotros vimos que se incautó un tanquero recientemente en Venezuela. ¿Pero por qué? Porque él iba en un barco que estaba en una lista de sanciones al gobierno de Irán. Que es un barco que usualmente se presta para contrabando. Claro, estaba en una lista de sanciones porque los fondos, el barco operaba transportando petróleo y que se beneficiaba a la Guardia Republicana iraní. Eso dice Estados Unidos y lo sancionó. Ahora, de toda la flota de tanqueros que hay en el mundo, en inventario, más del 20% pertenece a lo que se llama la flota fantasma. ¿Cómo? O sea, 1 de cada 5 tanqueros opera para la flota fantasma. Entonces, si tú aprietas a todo el mundo, te vas a quedar sin transportar el petróleo. Claro. Y vas a crear una crisis. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque no hay tanqueros. No hay tanqueros. Tú tienes, de ese 20%, tú sancionas una lista. Bueno, mira, aquí hay 50 tanqueros. Pero los otros operan. Entonces, hay una cuestión de necesidad que choca con el discurso. Y por eso es que Estados Unidos está metido de cabeza en el Caribe y quiere controlar lo que pasa en Venezuela. Ay. ¿Por qué? Por eso mismo. Si ustedes se leen el documento publicado recientemente, la National Security Strategy de los Estados Unidos, ustedes se van a dar cuenta que lo que está pasando, que ya tuvo ese documento, de hecho. Pero
una respuesta del gobierno chino. Pero metiste a Venezuela en el reú antes de irnos al break. No, porque en todo, el porque próximo todo bloque, en no. el próximo bloque Sí, vamos a hay hablar de petróleo. eso. Pero lo que quiero decir Que es si hay que petróleo que hablaba Venezuela. sí, está bien, ok, pero que todo se relaciona entre sí. Mira cómo caemos. Claro. Mira cómo caemos de Rusia, caemos a Venezuela, porque todo tiene que ver, porque todo está interconectado. Así es. Así que estamos hablando con José Almanzar, señores, sobre geopolítica. Ya vamos a alejarnos un poquito de Rusia y al retorno venimos vamos a hablar de Latinoamérica. Oh, claro, por Vamos a hablar de supuesto. Latinoamérica, así que no se muevan del dial. Estamos... Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios. Este es el resumen 2025 de las principales noticias de geopolítica que al final tienen un impacto en la economía. Por supuesto. Porque de eso es que se trata. ¿No? Nada más no podemos ver la economía como algo aislado. Todas las acciones que van haciendo los diferentes países y los movimientos geopolíticos tienen un impacto en la economía de la República Dominicana y de los demás países. Pero vamos a también agradecer, Rafael, Así es. a Capcana, Ciudad Destino, y a IKEA, quienes han estado con nosotros durante todo este año 2025 y nos han permitido, primero, descansar, Sí. primero, disfrutar de excelentes campos de golf y también poner nuestras casas bonitas, con muebles, con gabinetes de cocina, con todo lo que usted necesita en su casa. Así que seguimos conversando con José Eliseo Almanzar sobre estos temas y bueno, caímos en Venezuela. Caímos que en- es quizá caímos en Venezuela. el tema que está más caliente ahora mismo. Sí. Ese Tengo que hacerte una pregunta directa. Adelante. ¿Es real la posibilidad que Estados Unidos invada Venezuela? De que para sacar a Maduro. Mira, Porque yo tengo mi opinión personal, pero quiero escuchar la tuya de una persona que tiene una Pero- visión mucho más amplia. Pero poniéndole la colita a esa pregunta, la parte de la invasión pudiera tener, en caso de que sea posible, una cola importante económica. Ahí te dejo los micrófonos. mira, no es imposible, lo que es improbable. Gracias. ¿Qué pasa? Vamos a ver una cosa. Vamos a circunscribirnos a la característica geográfica de Venezuela. Sí. Venezuela mide 917.000 kilómetros cuadrados. Eso era lo Pero yo le digo a la gente, ¿ustedes creen que ustedes van para No, los minas? para Santo Domingo. En el bloque anterior Sí. hablábamos de Ucrania. Ucrania mide 600.000 y Rusia no ha podido. ¿Entiendes? Para Rusia mantener esos 120.000 kilómetros cuadrados le ha costado cientos de miles de bajas. Sí. ¿Entiendes? Y poniéndole un ítem de 5 segundos, un terreno que está compuesto por una importante cantidad de selva. Y miles de kilómetros de costa. Míralo ahí, Raúl. Entonces tú tienes, por ejemplo, ¿a qué se parece Venezuela? Bueno, tú puedes decir, atendamos a esa característica selvática del terreno. Bueno, la península Indochina, Vietnam. En Vietnam hubo que protagonizar, vamos a decir, la campaña de bombardeo más salvaje que se ha dado De toda la historia. en la historia de la humanidad. Sí, pero fallecían 4 y salían 5 debajo de la tierra. En Vietnam se lanzaron más bombas que la Segunda Guerra Mundial. Guay, Ravelo. En Vietnam murieron 2,5 millones de personas y 58,000 norteamericanos. Y la guerra se perdió como quiera. Como quiera. La perdieron. Sí, la perdieron. Pero vámonos para Afganistán. Afganistán es más pequeño que Venezuela. Estados Unidos duró 21 años. La guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Y saliendo el último avión, entrando el primer talibán al palacio. Sí. Que la Y idea, no era, solo eso. que la idea era Ellos eliminarlos. entraron a eliminar a los talibanes. Sí. Duraron 21 años y se fueron de una forma humillante, ¿Humillante? dejando cientos de millones de dólares de equipo abandonado que no pudieron sacar, Y que funcionaba. claro, equipo militar, son las armas que tienen los talibanes ahora. Sí. Oye, qué ¿Entiendes? bello, Manuel. O sea, fracaso. Pero vámonos para Irak. La primera guerra, un paseo. La segunda guerra en Irak, ¿qué pasó? Hubo que salir. ¿Y qué dejaron en los Estados Unidos? Una guerra civil en Irak. Y la prisión es llena de gente que pasó a formar parte del Estado Islámico. Y 12 candidatos a la presidencia muertos. Sí. No. Un país desbaratado, ¿eh?
Sí, porque sí. todavía eso está desbaratado ahí. Pero Entonces, Venezuela. Pero hay una idea que es la que todo el mundo acuña. Ujú. Y dice, ¿cómo es posible que el país más armado del mundo tenga en el Caribe, frente a la costa de Venezuela, a un portaaviones que es el más grande y a todo lo que eso conlleva? Porque la gente cree como que el portaaviones llega solo. Sí, sí. El portaavión, que llega con el submarino, que llega con el bombardero, que llega con el... ¿Cómo se llama? Los barcos que van en sus alrededores. Sí, los con destructores. los Los destructores, los no sé cuántos aviones, los no sé Ujú. cuántos... 15,000 hombres. ¿Cómo es posible que este señor mueva todo eso y lo coloque ahí frente a la costa de Venezuela? Di que para meter presión, di que para meterle un cuco. Para matar lanchitas de 12 pasajeros. No, Estados eso no es Unidos- posible. Ellos van para adentro tarde o temprano. Estados Unidos tiene más o menos, la flota se compone de 300 buques de guerra, de los cuales está desplegado más o menos el 35-40% en el mundo. Y de ese despliegue de 40% más o menos, el 35% está desplegado en Venezuela. O sea, un tercio, uno de cada 3 barcos que está desplegado en misión activa está en el Caribe. ¿Qué cuesta ese relajito? No, cientos de millones de dólares. Sí. Pero la estrategia de Estados Unidos, si tú lees el documento de la National Security Strategy, que ellos lo publicaron hace par de semanas, te dice que es una visión a mayor escala. O sea, el objetivo no es Venezuela. El objetivo es Regional. asegurar una 11th round, que es un concepto. cerco. No, es un concepto que tenían los nazis, los alemanes, Ey. de que Europa era su espacio vital. Estados Unidos considera la región Latinoamérica como parte de su espacio vital. Cuando tú ves, todos los años en febrero se publica un documento que de la comunidad de inteligencia, que son las amenazas a la integridad y al bienestar de Estados Unidos, tú ves que los últimos 5 años, ahí lo que ha estado saliendo, ¿qué? Narcotráfico, migración. Sí. Entonces, ahora hay una nueva doctrina en Estados Unidos. Cuando llegó Trump, que le cambió el nombre al Ministerio de Defensa, se llama Secretaría de Guerra, Sí. una de las primeras cosas que hizo Pete Hegseth, el secretario de Guerra, fue reunir a todos los generales de las Fuerzas Armadas norteamericanas en un recinto para comenzar a hablar de lo que iba a ser la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas. Y uno de los pilares de la nueva doctrina es el combate a la amenaza interna. Entonces, la gente entendió en ese momento, no van a usar la Fuerza Armada para reprimirnos a nosotros mismos. No. Lo que pasa es que la noción de espacio interno se amplió y ahora el Caribe es parte del espacio interno ¿Y de cómo los yo- Estados Unidos. ¿Y cómo yo de enlazo? seguridad. Expando mi rango de acción. Claro, entonces, Sí. ¿qué pasa? Fíjate que todo eso va encadenado porque en Estados Unidos no se improvisa. Ni Hay Trump, si quiere. No. Trump tiene un aparato ideológico, o sea, de varios think tanks y o sea, es un plan de vuelo que hay ahí, ¿eh? Eso no es a lo loco. Es una ruta. O sea que eso mismo siempre yo lo he comentado. Trump puede ser el gallo loco del mundo. Y perdón, ¿Cómo? ¿verdad? Con la, Pero son 10 perdón años- con lo son que 10 dice. años de vida. Sin embargo, sí es verdad. Sin embargo, hay una estructura que no permite que Trump haga esa gallo locada que quizás él quería hacer. Pues miren lo que están haciendo ahora. Están reestructurando todos los comandos. Estados Unidos las Fuerzas Armadas están divididas en comandos operativos. El comando de África es el AFRICOM, Sí. Eurocom, que es el de Europa, el Indopacom, que es el Indo-Pacífico, Sí. y América está el Comando Norte y el Comando Sur. Todos esos otros comandos están reestructurándolo operativamente y en algunos casos reduciéndolo, como el caso de Europa. Sin embargo, están fortaleciendo Otros. el Comando Norte y el Sur, que controlan Norteamérica y Sudamérica. Y están formando un solo comando, un supercomando que se llama el AMERICOM, que es el que va a controlar toda América, porque esa línea va en esa en esa doctrina. Pero te voy a decir más. Hay documentos ya que se han publicado en medios norteamericanos como The Intercept, Sí.
buscando procesos de compra que está haciendo la Secretaría de Guerra de alimentos para tropas, con entrega en el 2028, para tropas que están en el Caribe. Entonces tú dices, pero si el objetivo es una acción en Venezuela, ¿por qué están comprando comida para los militares hasta el año 2028? ¿Por qué? Porque es una estrategia permanente, es a largo plazo. Eso no es que vamos a entrar ahí a un cambio de régimen. ¿Qué pasa en Venezuela? Que fue la pregunta original. Te dije que en medio de 917,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? O sea, improbable que haya una invasión terrestre. Pero Caracas tiene 8 millones de habitantes. Entonces, nunca se ha intentado una operación urbana en una ciudad de ese tamaño. De ese tamaño. Con 8 millones de habitantes. Eso es lo otro. Ahora, también en Venezuela, la FAM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene 2,000 generales. Sí. Tú tienes, Chávez ejecutó un plan que se llama el Plan Miranda, que son 100,000 fusiles a civiles. Y después vino la formación de las REMI, que son las redes externas de movilización inmediata. Sí, son unas milicias civiles. Sí, pero son 25,000 fusiles más. Sí. Y después tú tienes los CDR, que son los colectivos de defensa de la revolución. Tu alma tremenda guerrilla. No, claro. Entonces la orden que hay es, cuando si entran, dispérsense. Hay 400 puntos geográficos en los que van a dispersar toda esa Fuerza Armada. ¿Para qué? Para hacerlo inmanejable. No una guerra de guerrilla, porque que de adentro Señores, de cualquier casa te están tirando. Pero entonces, Exacto. ¿dónde todo lo explicado, desde el punto de vista de logística, de lo que tiene que ver con guerra, soldados y todo esto, dónde entra la economía en esta parte? Claro. Y los negocios en esta parte. Recuerden que el único petróleo que está saliendo de Venezuela es el petróleo que se lleva Chevron. Ay, Ravelo. ¿Entienden? Chevron es el que se lleva el petróleo de Venezuela. Sí. Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano, pero no quiere que los chinos lo tengan. No, que nadie lo tenga. Qué buen punto. ¿Entiendes? Yo no se lo voy a dejar a China. Y si ustedes se leen la National Security Strategy, que es el documento, lo dice textualmente, nosotros vamos a impedir que potencias hostiles controlen recursos naturales en nuestra área de influencia. ¿Entiendes? O sea, eso es a los chinos. Los chinos les responden ese documento con el documento de estrategia de relaciones exteriores hacia Latinoamérica y el Caribe. Ay, Manuel. ¿Y qué dice ese documento? No, tenemos que convivir todos. O sea, lo de nosotros no es excluyente. Nosotros no tenemos problema que ustedes tengan ahí, con que Estados Unidos esté ahí. Ahora tenemos que convivir todos. O sea, dicho lo más sintético posible. Claro que sí. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la economía? Bueno, quien controla los recursos naturales controla el manejo económico. Y no podemos obviar, dentro de tu comentario, que independientemente de los problemas de producción de petróleo que tiene Venezuela, ellos son uno de los más importantes yacimientos del mundo. Es la reserva documentada de petróleo más grande del mundo. Ay, no hay más grande. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita. ¿Qué? Para ponérselo de esa forma. Incluso Venezuela, el petróleo venezolano no tiene capacidad para refinar lo que extrae. Entonces hay un mercado que es un mercado de swap internacional, que yo entrego crudo y tú me das terminado. Sí. ¿Entiendes? Y eso, en la mayoría del petróleo venezolano se refina en la India. ¿En la India? India es el que refina casi todo el petróleo. Sí, tiene la tecnología. No, porque tiene de las tiene refinerías los más grandes del acuerdos. mundo. Sí. Y acuérdate que la India lleva bien con todo el mundo. No, Sí. claro, dice, por eso fue que puse el ejemplo ahorita de la ejecutiva de la petrolera más importante de India. Dice, nosotros vamos a comprar donde sea más factible. Claro. A mí no me importa que sea A mí no ruso, me importa que sea Yo dominicano. no quiero pleito con nadie, yo no tengo guerra Sí. con nadie, yo Claro. no quiero nada con nadie. Claro. Yo lo único que voy a hacer es negocio. No importa que Manuel me lo venda, que Exacto. yo lo compro. Porque ¿qué pasa? Estados Unidos en eso del mercado petrolero tiene que jugar con cautela. Porque Estados Unidos tiene petróleo, pero no es suficiente para su autoconsumo. Estados Unidos no es totalmente autosuficiente. Tiene que importar Ni una siquiera parte. con esquisto. No tiene todavía. Ni con los yacimientos nuevos encontrados. No, puede tener reserva. Sí. Pero la capacidad de producción Diaria, y de del tracción. día a día. Porque todavía hay desafíos que vencer. Temas medioambientales. Por ejemplo, el Keystone XL, que es el oleoducto
es para extraer petróleo del centro de Canadá y bajarlo al Golfo de México, que es donde están Texas, Luisiana, que es donde están todas las capacidades, que ahora se llama Golfo de América, que es donde está la capacidad de refinado. Entonces, no es tan simple. Y en el caso de Venezuela, mucha gente dice, no, pero que Venezuela, como uno de los discursos que, además de lo del cartel de los soles, que es una narrativa. Es una narrativa, sí. Es una narrativa, eso no se ha probado. Sí, sí. Fíjense que ustedes ven, por ejemplo, en todas las... meten en internet, ven, búscame el organigrama del cartel del Golfo en México. Y voy a estar, mira, fulano era, el otro, el cartel de Nueva Generación, el cartel de Jalisco, el cartel... Y eso está estratificado. Busca el del cartel de los soles. No aparece. ¿Quiénes son los operativos, el cartel de los soles? No se sabe. No, que es Maduro, es Diosdado. Ellos dos nada más. O sea, no. ¿En qué se basa la evidencia del cartel de los soles? Bueno, que el Pollo Carvajal, que nosotros lo agarramos y lo condenamos a 150 años de cárcel, nos dijo que hay un cartel de los soles. Uh-huh. Que es como la condena a Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, que Trump indultó. Claro. Recientemente. ¿En qué se basaba la condena? O los narcoledgers se llaman, las narcolibretas. Eran libretas que le encontraban a ciertos narcotraficantes que decían, yo le di a Juan Orlando Hernández. Yo le di a Raúl tanto. Y entonces lo ponen a él a decir que se lo dio. Eso es. Eso es. Entonces, esa historia del cartel de los soles es muy parecida a esa. Fíjense si las cosas son no son necesariamente como nos la están diciendo. Que hay una recompensa de $50 millones por Maduro y no ha logrado que lo entreguen. Ya la CIA confesó que abordó al piloto y que no logró entregarlo. O sea, con $50 millones encima de la mesa, tú no has logrado que nadie lo entregue ni lo traicione. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene control Claro. A lo interno y que obviamente mucha gente ahí se está jugando la vida con eso. O sea, le es más para preservar su integridad física y económica, le es más rentable que ese régimen se quede. Entonces, hay es muy difícil prever lo que va a suceder allí, porque también hay un nudo constitucional en Venezuela. ¿Qué dice la Constitución venezolana? Bueno, que si el presidente se muere o renuncia durante la primera mitad del mandato, la vicepresidenta, que en este caso es Delcy Rodríguez, que nombra por decreto, es la que tiene que convocar elecciones. La renuncia tendría que aceptarla la Asamblea Nacional, que la dirige Jorge Rodríguez, que es hermano de Delcy, y que es madurista. Entonces, ¿pero quién va a contar los votos? El Poder Popular Electoral, que fue el que dijo que Maduro ganó. Es el que va a contar los votos. Sí. ¿Y si se arma un problema, a qué tribunal va a ir? A la misma Suprema Corte de Justicia que dijo que todo lo que se hizo allí fue legal. Claro. Entonces, eso es lo que dice la Constitución. Ahora, aceptemos una salida negociada. Dice, mira, Maduro va a entregar en 2 años, cuando el gobierno cumpla 3 años y un día. Que es lo más inteligente, quiero que sepan. ¿Por qué? Porque después que él cumple la mitad de su mandato, entonces el vicepresidente termina el periodo. Y ahí da tiempo a nombrar otro tribunal electoral, sí. Ahí da tiempo a nombrar otros jueces, otro fiscal general y negociar una transición con todos esos militares que dije ahorita que son 2.000 generales que hay ahí. Con toda esa gente tú vas a tener que negociar. Venezuela es una república federal. Sí. Todos los gobernadores son del chavismo, pero todos los jueces, todos los fiscales, son miles de personas para tú organizar una transición. Entonces yo veo un señor que se llama Edmundo González Urrutia, que debe tener unos 80 años por la fisonomía. Con suerte. Que es el que ganó las elecciones. La ganó, porque la ganó, es cierto, la ganó, sacó más votos. Pero como decía Stalin decía que no quería en elecciones porque los votantes no decidían nada, quienes contaban los votos eran los que decidían todo. Claro. Entonces, los que contaron los votos dijeron que él no ganó. Y punto. Y se acabó. Sí. Y eso es lo que hay. Sí, aquí pasaba con Balaguer. Pero que no haya podido demostrarlo. Exacto. A los ojos del público, y ese es otro. Yo gané, pero no gané. Sí. Entonces tú tienes la líder de la oposición que está inhabilitada por 15 años para ocupar cargo público, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, que yo no sé cómo eso lo van a revertir. Porque es como que aquí te condenen en un tribunal
con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ¿quién puede venir? Bueno, no hay nada por que encima. venga otro presidente, que te indulte. Bueno, Un proceso. es un proceso. Un proceso que no, para el cual ella todavía no tiene poder ni control de ningún estamento interno en Venezuela que le permita manejar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que puede venir ahí? Ahí tiene que venir una negociación. ¿Para qué todo esto? Para apretarlo, para que negocie. Recuerden que quien puso este gobierno de Venezuela ahí fue Estados Unidos, ¿eh? Sí. Estados Unidos fue lo que dieron la luz verde para que todo eso se hiciera fueron los Estados Unidos en una negociación con el régimen que tenía un preso que ellos querían, que era Eric Leonard, Fat Leonard. Fat Leonard, Que lo mandaron, sí, para... Fat Leonard estaba, los venezolanos lo tenían, pero él estaba acusado de un fraude en la Armada de Estados Unidos, un multimillonario que tenía varios vicealmirantes y almirantes implicados. Y eso el gobierno de Estados Unidos no quería que se supiera porque él era el único civil que estaba acusado. Y los venezolanos lo tenían en calidad de invitado, de manera forzosa, en su territorio. Eric Leonard estaba con un dispositivo electrónico y apareció en Caracas. Se escapó. Y el régimen lo tenía. El régimen se lo entregó. Se lo cambiaron por el hermano del fiscal general, de Tarek William Saab. Sí. Lo cambiaron por Alex Saab, que los Estados Unidos lo secuestró en las Islas Cabo Verde y se lo llevó y lo cambiaron por Eric Leonard y una serie de concesiones. Y por eso es que el régimen, en vez de... Las elecciones eran en octubre, señores, el año pasado. Las elecciones las adelantaron, hicieron en junio. O sea, y la oposición cayó en esa trampa. Claro. En Venezuela. Dice, no. ¿Cuándo? En octubre. No, yo la voy a adelantar. Fueron tan... Fueron ingenuos. Muy ingenuos. Pero ¿cómo tú...? Y yo los veía a ellos rebosados de optimismo y de positivismo. ¿Cómo tú? Y yo le decía, pero ustedes saben contra quién es que ustedes van en las elecciones. Porque ustedes van al estadio contrario con los árbitros en contra. Ustedes no llevan guantes. Ustedes no llevan bate. Ustedes no llevan bola. Y ustedes creen que van a ganar el juego. Si tú sabes que tú vas a perder una elección, tú la adelantas. O sea, la primera señal de que había algo montado fue el adelantar las elecciones y la oposición venezolana lo aceptó. Lo que pasa es que la oposición tampoco no tenía muchas opciones. Bueno, La oposición lo que tenía que decir era que sí a todo. lo que pasa es que si se realmente. paraban de la mesa de los acuerdos de Barbados, las elecciones no se daban. ¿Entiendes? O sea, ellos sí tenían el leverage para negociar. Lo que pasa es que la oposición venezolana es un muñeco, es un Frankenstein. Sí. Fragmentado. Exacto. Entonces tú tienes María Corina Machado, que quien la tiene en Venezuela es el mismo régimen, ¿eh? Fíjate que ella Y salió. quien la dejó ir fue el mismo régimen. Claro. Porque Claro. ellos la prefieren fuera y no Señores, adentro. ustedes no vieron cuando el Mundo González Urrutia salió, ¿quién fue que lo dejó salir? El mismo gobierno. Fue el régimen Fue en el un régimen. acuerdo en la casa del cónsul de Claro. España. Y ahí estaba Delcy Rodríguez y él firmando un acuerdo. Y el avión de la Fuerza Aérea Española que hizo escala aquí para irlo a buscar fue y aterrizó en Venezuela, lo recogió y se fue sin tirar un tiro. Eso Sí. fue negociado. Y igual que la presencia de ella. Déjala aquí, no importa porque ella no puede ser candidata. Y ahora la sacaron de Venezuela para ella recibir el Nobel. Ahora yo creo que eso, lo que se complica es el regreso. Porque desde afuera, ¿Y tú te crees que a ella le interesa regresar? me parece que no. Y construyeron una epopeya, ¿no? Sobre la salida. Claro, que fue una porque eso operación. es, Sí. Mentira, eso lo ellos sacó el régimen. creando Claro. mitos. Sí, creando creando mitos mitos. y Claro. héroes Sí. que le Pero- convienen a ella y a la oposición. Claro. Pero por el otro lado también le conviene a Maduro. Pero la familia de ella estaba fuera. Las hijas ya vivían fuera. O sea, ya ella estaba. La única que quedaba era ella. ¿Entiendes? O sea, Supuestamente escondida no, hombre, no. en un país en donde... La mitad del país es caliente. Perdóname. Entre los venezolanos Ujú. y los cubanos han perfeccionado Claro. el sistema que durante 65 años se ha implementado en Cuba. Señores, Nadie puede hacer nada sin que el Estado lo sepa. Es así de simple. un país donde entregar a una persona vale 50 millones de dólares y tú no has logrado que nadie lo entregue, No. tú tienes que, o sea, algo tiene esa persona No. que ha construido una lealtad de acero.
Y una sobre falla él. en el sistema de inteligencia enorme. Claro, entonces... Y todo esto repercute entonces en la economía latinoamericana. Por supuesto, porque tú tienes una economía de minerales. Venezuela no solo tiene petróleo, tiene oro, Sí. tiene tierra rara, tiene... Entonces, es como te digo, tú no puedes permitir que todo ese petróleo salga al mercado y que quien lo controle sean tus enemigos Sí. o tus competidores comerciales. Es lo que haría cualquier empresario. Sí. Déjame neutralizar la materia prima. Si yo produzco, por ejemplo, una bebida y necesito agua. Sí. Ya yo tengo mi agua asegurada, pero al lado hay agua también y la puede obtener mi competencia. Déjame asegurar que él no la tenga. Yo no la necesito, pero tampoco te la voy a dejar a ti para que compita conmigo. Claro. Recuerda que Estados Unidos está en modo supervivencia con China y acaban de tomar una medida que también, porque como estamos en Latinoamérica, Sí. Trump acaba de declarar el fentanilo como arma de destrucción masiva. Wow. Entonces, ¿tú sabes qué significa eso? Bueno, más presión para México, porque México y China son los dos productores. O sea, China los precursores, Claro. los químicos, y México es donde está la cocina Y la distribución. y la distribución. Entonces tú dices, bueno, primero, el que trafique con fentanilo es un terrorista, porque está traficando con armas de destrucción masiva. Claro. Segundo, yo puedo presionar más a esos gobiernos que me son adversos, porque son estados en los cuales, o sea, ustedes no recuerdan que aquí la invasión de Irak, ¿qué es lo que decía Colin Armas de Powell? destrucción masiva. Colin Powell, que como dice... Encontraron dopeo químico enterrado en el patio. Y 6 granadas que no servían. Colin Powell, que Dios lo tenga, como dicen en el sur, que Dios lo tenga donde no se moje, decía que en Irak había armas de destrucción masiva. Entonces tú la tienes en México, las armas de destrucción masiva. Tú la tienes en China. Sí. Entonces, el que tú agarres con fentanilo en Estados Unidos, tú lo puedes tratar como terrorista. Si hay pena de muerte en el Estado, le puede dar pena de muerte, le puede dar pena capital. O sea, eso cambia todo el aparato el represivo. Entonces tú tienes esa flota de la que hablamos al principio de este bloque, se justifica porque por ahí tú dices que hay un tráfico de armas de destrucción masiva. Recuerden que nosotros nombramos un SAR. Nosotros no tenemos fentanilo, pero tenemos un SAR antifentanilo. Cuando Ahora, vino Marco Rubio. Me imagino que ahí cogerá colita también Petro en Colombia. Sí. Con esa flota, porque eso le mete también presión porque está frente de su costa. Lo que pasa es que ese choque frontal con Petro es lo que te dice que lo de Venezuela se pone más difícil en una acción militar. Porque Claro. como tú... No, tú le puedes marchar a un país, pero no a dos. Exactamente. No, y además de eso, pero fíjate que Estados Unidos aprieta Y al que suelta. no le conviene y suelta al que le conviene. Soltaron a Lula. Sí. ¿Entiendes? Brasil tenía unos aranceles punitivos. Ellos negociaron con Lula, resolvieron el problema y entonces le entran a Petro, que es el aliado ideológico más afín que está saliendo del gobierno el año que viene y que tiene menos control interno de su país que lo que tiene Lula hoy en día. Pues, Así es. entonces, ese tablerito que hay ahí, sobre todo ese tándem Colombia-Venezuela, una de las fronteras menos, vamos a decir, más porosas, donde hay guerrilla, donde hay tráfico de diamantes, Bueno, por ahí de salieron, oro. por ahí salieron, si no 8, vamos a ponerle 6. Por ahí salieron 6 millones de venezolanos para el resto del mundo. Sí, claro, que ese No, otro, por ahí fue que salió. que ese otro de los mitos que se venden, en la comunidad internacional. Vamos a liberar a Venezuela para que los venezolanos vuelvan. Mire, el venezolano que se fue no vuelve. Muy Ay. difícil. Muy El venezolano que difícil. se fue no vuelve. Muy Después, difícil. después Muy que usted difícil. se estableció en otro país. usted Bueno, no eso vuelve. era lo mismo que los cubanos, que de Sí, todos sí, sí. los cubanos eran millonarios. Y tú quieres ver una cosa. Cuando salieron de Cuba y Mira. ninguno ha podido regresar. En la República Dominicana hay libertad y democracia. Sí. Y de aquí se van. ¿Cuánta gente se va todos los años aquí? Y no vuelven. Más de 30,000 con visa de reunificación familiar. Se van a Estados Unidos solamente. Aquí nacen 150,000 personas, 140,000. Y 30 se van. 30,000 se van a Estados Unidos. Y el resto, ponte 10, 15,000 más, se van a otros Europa, países a otros países. y se van también de forma irregular. Entonces estamos hablando que por cada 3 que nacen se va uno. Así es. Y esto es un país con democracia, libertad y estabilidad económica. Y la gente no se va por el tema de los gobiernos represivos solamente. Y la gente se va cuando la timan el bolsillo.
Es así. El ser humano sacrifica la libertad por bienestar. Es así. Eso José, es. ya para irnos brevemente, vemos y te mandaba un mapa de lo que es el avance de la derecha y de la izquierda en Latinoamérica, y eso me da una idea de que las economías van a estar bien divididas, o los enfoques económicos en esta división que hay de la derecha, ultraderecha, y de lo que es también la izquierda que ha ido avanzando en Latinoamérica. ¿Cuál es tu visión económica de todo esto? Mira, yo lo que creo que lo que está avanzando... Vamos a dejarlo para el que Vamos a dejarlo para el que viene. déjalo para el que Sí. viene. Vamos a dejarlo para el que Que viene. el hombre pueda desarrollar. Claro que sí, porque es una pregunta bastante amplia. Vamos a Sí. sorpresa y seguimos hablando con Poliédrica, José. muchas aristas. Exactamente, vamos a seguir hablando con José Almanzar de esta parte de Latinoamérica. Recuerden que faltan par de continentes más, así que no se muevan del día. Bueno, y aquí estamos de regreso hablando de las terapias que hay que ir implementando en la vida para botar toda esta ansiedad. Y una de estas terapias es alimentarse correctamente, Manuel Rivera. Y en unos momentitos vamos a estar disfrutando, gracias a nuestros amigos de Smoothie Top, de un pastelón de berenjena con carne molida. Que estoy loco que llegue, porque la semana pasada Sí. me dejó chupándome los dedos el rap. Ay. Yo quiero que llegue ahora el rap de pastelón. salmón. Sí. Estaba bueno eso. Pero mira, hermano. Riquísimo. Estaba bueno eso. Tú sabes que ya yo tengo una mecánica en mi casa. Sí, Y es que cuando yo llego con mi almuerzo de smoothie, sí. yo miro para la izquierda y la derecha. A ver si no hay moros en la a cosa. ver si no hay moros. Y de inmediato lo abro y me lo aplico para que nadie me pida. No, que dame una molida, ¿qué es eso? ¿Qué no? Déjame ver. No. Es una receta, tranquila. Smoothie Top, que es esta empresa que le prepara a usted su almuerzo, su régimen alimenticio, se lo lleva a su casa y bueno, de eso es que se trata. Todo eso vendrá A ver. aderezado con una súper deliciosa batida de Berries Fever o fiebre de fresas, que trae fresas y arándanos. No, pero una cosa increíble. Así que si nos sienten que estamos salivando más de la cuenta, es pensando en ese almuerzo que nos traerá Smoothie Top, Rafael. Así es. Así que es riquísimo todo esto. Vamos a estar disfrutando de estas riquezas que nos trae Smoothie Top. Y seguimos conversando con José Almanzar. Dejaba una pregunta en el aire de el avance tanto de la izquierda en Latinoamérica como la derecha. No estamos buscando una respuesta política, sino una respuesta económica de cómo va a funcionar Latinoamérica con dos corrientes de pensamiento muy diferentes, que no solamente en lo social, sino en lo económico. Mira, yo creo que más que la izquierda o la derecha, lo que está avanzando es el pensamiento extremo. ¿Qué? Y ¿No hay poder de negociación? Bueno, las sociedades han ido perdiendo la capacidad de negociar. Hay una generación y que es el votante joven, a la que se le ha enseñado que tiene derecho a opinar, Sí. pero no a escuchar. O sea, usted tiene libertad de expresión. Usted tiene el derecho de decir lo que usted quiera, cuando usted quiera y como usted quiera. Prácticamente sin ningún límite. Pero no tiene la obligación de escuchar a nadie. Es la generación que menos escucha. Es la generación que tiene menos capacidad de comprensión de su entorno. ¿Por qué? Porque el sistema de educación le ha eliminado las habilidades transversales que desarrollan el pensamiento crítico. La filosofía, por ejemplo, Sí. los estudios, la lectura está... o sea, ahora no se lee. Yo me acuerdo que en nuestra época se hacía algo que ayudaba muchísimo, que eran los careos. Claro. Los careos era Manuel le ponía su idea y Sí. yo ponía la mía y arrancábamos un careo. Eso se Así acabó. es. Eso se acabó. No existe. Además de que las fuentes de donde se se podía abrevar de cierto conocimiento o ciertos parámetros morales, como son la religión y demás, están en serio cuestionamiento por las sociedades actuales. Entonces estamos trancados en un ring como chivos sin ley. Madre mía. En una generación que lo que busca son culpables. Entonces, ahora voy al área económica. Busca culpables porque Sí. es una generación de acreedores.
el planeta le debe a ellos. Sí, sí. Ay, Y alguien tiene que ser culpable. este programa es tuyo. O sea, si el programa, por ejemplo, si el medio ambiente está contaminado, es porque ustedes lo contaminaron. Exacto. O sea, él no ve que su entorno, todo el bienestar que él tiene, que tiene un aparato electrónico, que consume más plástico per cápita que cualquier otra persona, eso él no lo ve, porque le han dicho que los culpables son los que hicieron el mundo donde él vive. Pero tampoco hacen un plan para ellos mejorar. No, porque la posición... Porque ellos aprendieron así. No, claro, porque la apología a la víctima. Yo soy víctima, a mí me deben. Yo no tengo que hacer nada. Exactamente. ¿Entiendes? Yo no tengo que hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Los gobiernos, tanto en Europa como en Latinoamérica, y donde se ve más es donde menos recursos hay, en Latinoamérica, adoptaron ese modelo de estado de bienestar, donde el Estado da de todo. Y lo digo porque es el espejo que nosotros tenemos que vernos, porque eso viene para acá, ¿eh? ¿Qué? Esa ola viene para acá. El estado de bienestar está en crisis en el mundo, ¿eh? Mientras tú estés dándole tarjetica de brisita navideña Ay, Dios mío. a 3 millones de personas, mientras tú tengas 700, 800 mil personas en nómina fija todos los meses en el gobierno y 2 millones más a los que tú estás dándole una ayudita Varias nóminas. mensual, va a llegar a un nivel insostenible. Y esa insostenibilidad va a construir lo que el filósofo Peter Sloterdijk, creo que es alemán, no recuerdo bien, define como los bancos de ira. ¿Cómo? Los bancos de ira. Hay una clase, que es la clase media, que es la que motoriza todos los movimientos. ¿Tú crees que la clase media lo hacen porque es la más beligerante? No. La clase media hace todo eso porque él cree que se parece más al rico. Pero realmente quien él se parece es al pobre, Ay, Rabel. que él odia. Claro. Que Y él que- odia porque se siente que está por encima. Y que no Sí. quiere caer ahí. Claro, él, o sea, No quiere Y caer. muerto. él entiende que si él sigue, porque el mito se coge por la parte que me acomoda. ¿Qué te dicen a ti? Estudia y trabaja, para que progrese. Bueno, pero si tú estudias y trabajas, y según el índice de calidad de empleo que analizamos aquí hace unos días, Sí. el 75% de la gente que trabaja aquí no gana para cubrir la canasta familiar. Y si tú eres joven, el 85% no gana para cubrir la canasta familiar. Entonces ese mito de estudia y trabaja se fue a la porra. ¿Para qué? ¿Entiendes? Entonces ese descontento que hay ahí es el que está tomando decisiones. Fíjate que en Chile, que es el ejemplo más reciente. Más cercano. ¿Quién es que gana? ¿Pinochet? Fue Pinochet que ganó. Ay, la En Chile. derecha. La derecha. No, Pinochet. No la derecha, no. Pinochet. Porque eran banderas de la dictadura lo que se estaba ondeando ahí. Ay, sí, Rabelo. Pero ¿a quién sustituye? A la ultraizquierda, que gana en un movimiento estudiantil que desbarató todas las estaciones del metro en Chile porque le subieron 10 HL al pasaje. Y el líder de esa protesta fue que ganó la presidencia. Un tipo con problemas, con una enfermedad, una condición mental, trastorno obsesivo compulsivo, medicado, casado con una señora que en la primera entrevista, cuando le preguntan que qué iba a hacer ella como primera dama, ella dice que ella no es primera ni es dama. Es en televisión nacional, en su primera entrevista, como después que habían electo a su marido, un hombre que cuando va a dar el discurso de toma de posesión, da una vuelta, como la Mujer Maravilla. Porque parte de su tratamiento para ubicarse era dar una vuelta antes de hablar en público. Wonder Woman. O sea, una vuelta. Una vuelta, sí. Busquen los videos, eso está ahí. Entonces, en Yo Chile, lo que va para allá, Rabel. Chile pasa de eso a lo de ahora. Sí. ¿Entiendes? A la ultraderecha. Argentina, ¿de dónde pasa? Lo mismo. Argentina viene con Milei, que viene con la sierra eléctrica. Los argentinos están comiendo un cable ahora mismo. Argentina pierde, o sea, en Argentina han cerrado centenares de empresas. Sí. Porque hay una caída en la demanda, una se han caída ido. real en la demanda. La cadena de supermercados grandes se fueron de Argentina. ¿Por qué? Porque no hay demanda. ¿Entiendes? Porque el votante lo que está buscando son soluciones radicales. Petro es un producto de eso. Los presidentes de pandemia, que fueron electos en medio de todo ese escarceo, están perdiendo porque fueron con ese discurso populista. Entonces,
¿Qué es lo que va a pasar en Latinoamérica en términos económicos? Bueno, recorte en todos lados. Recorte en todas partes. Eso es insostenible. Un Estado que tiene que mantener 30-40% de sus ciudadanos. Nosotros, República Dominicana, Sí. vamos a tener que buscar, según lo que hay presupuestado, el presupuesto se está conociendo ahora en el Congreso. Según lo que hay presupuestado, nosotros vamos a tener que buscar 1.000 millones de pesos diarios para pagar ¿qué? Deuda y servicio de la deuda. 365.000 millones de pesos. Opa. ¿Entienden? ¿Cuánto se está invirtiendo aquí en capital? Menos de 200.000 millones de pesos. ¿Qué pasó este año que está concluyendo? Sí. 30% del gasto de capital se quedó sin ejecutar a diciembre de este año. Se aumentaron 70.000 millones en una ley, en un adendum que se aprobó el presupuesto. ¿Qué pasa? Esos 70.000 millones se van a quedar sin ejecutar. ¿Y qué hay para el año que viene? Bueno, el mismo presupuesto. Todavía aquí estamos diciendo que el año que viene aquí se va a crecer un 5%. ¿Cuánto decía que íbamos a crecer el presupuesto del año pasado? Era 4.75. 4 puntos, casi 5. ¿Y cuánto vamos a crecer? 2.3, la mitad. La mitad. Entonces, inflación. No, la inflación está dentro del rango meta. Pues, perfecto. ¿Y la de los alimentos? Doble del rango meta, 8.5. El rango meta son 4. Y en los alimentos es 8.5. Entonces, eso es lo que tú sientes en esta época ahora que tú dices, pero acá tú estás como frío. Sí. Óyeme, es que es el 8 y pico % en alimentos, que es lo que consume todo el mundo. Claro. Entonces, está llegando el momento de desmantelar el estado de bienestar. Lo están desmantelando en Estados Unidos, que eso es... Ese es la derecha. ¿En qué consiste? En desmantelar eso. Ahora, pero Ya no se habla del sueño americano. No. Pero no es para que tú estés mejor tampoco. Porque esa es la falsa trampa. Tú sabes que el político funciona en asimetría de información. El ciudadano tiene un problema que no entiende. O sea, que él entiende que tiene un problema. Pero el pensamiento primario, simple, no le permite analizar la estructura compleja del problema y mucho menos la solución. Entonces, ¿qué hace el político? El político le vende una de dos. Dice, yo te lo voy a resolver, o el problema tuyo es por esto. Y si quitamos esto, el cerebro, tú sabes que el cerebro piensa en forma entimemática, se llama eso. Ya me resolviste mi ansiedad. El entimema es un método de pensamiento que el cerebro de las variables deduce la consecuencia. Tú ni siquiera tienes que decirle que tú le vas a resolver. Tú tienes que decirle nada más que el problema es este y que yo te lo voy a quitar del medio. Y ya la gente entiende que si se quita eso, se quita el problema. Entonces, eso es lo que está pasando en Latinoamérica. ¿Qué vamos a ver? Crecimiento bajo de la economía. Privatización pura y dura. De todo. O sea, lo que queda en manos públicas va a pasar al sector privado. En Venezuela, que es uno de los casos que hemos tratado aquí, ¿qué le dice María Corina Machado a The Economist? No, nosotros queremos que venga la inversión extranjera para privatizarlo todo. ¿Entiendes? Para que vengan venga inversión estadounidense. A mí me dijo un venezolano ayer, me dijo, yo prefiero que se lo lleven todos los americanos. Me dijo, yo prefiero que se lo lleven todos los americanos a que se lo sigan llevando los chavistas. Entonces yo le digo, pero ven acá, tú estás desvistiendo un santo para vestir al otro. O sea, me dijo, ¿qué tú crees? Yo prefiero que lo controlen los venezolanos. Por lo menos una parte. Dice, mira, vamos, llévense el 60, pero déjenlo el 40. Lo que pasa es que se entiende, ya para cerrar con este comentario, que si cae en manos de los americanos, hay cierta organización y respeto por las leyes. Bueno, es el país más desigual del mundo. Estoy hablando de un país donde una persona que nació pobre acumula una fortuna de 200.000 millones de dólares en una sola generación. El dinero es como la energía. Ustedes han oído que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. El dinero ni se crea ni se destruye, cambia de mano. Mientras más tienen arriba, menos tienen abajo. Y sobre todo, cuando tú tienes sostenido el aparato de creación de riqueza virtualmente en aire. O sea, tú tienes la burbuja de la inteligencia artificial que se está construyendo en Estados Unidos. Dios quiera que no explote. Por cada $1 de ingreso que produce ChatGPT, que producen esas plataformas de inteligencia artificial, hay que meter $8. Nelson.
Vamos. inversión. Vamos a un break comercial y seguimos conversando con José Almanza. Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, agradeciendo este bloque a los amigos del Banco Popular Dominicano, también a Playa Nueva Romana y Altiz, quienes nos han acompañado durante todo este 2025 Así es. en estos programas y que nos permiten tener bien comunicado a José Almanzar para que pueda venir aquí a hablar de todos estos temas de geopolítica. Es la realidad, José. Te dejaba una pregunta en el aire de cómo vendría 2026, si quieres también comentar algo sobre China, algún teaser de Europa, que no andan muy bien los europeos. Pero... Que dicho sea de paso, José, que hay que destacar, Almanza, que en China uno se ha enterado de que los jóvenes tampoco quieren comprar. También. Bueno, lo que pasa es que China es una sociedad muy orientada al ahorro. Sí. El ahorro Pero entonces ahora el forma gobierno parte- está tratando de motivar a que eso sea lo contrario y no se puede. Claro, porque hay una... Primero, te reitero, el ahorro forma parte de la idiosincrasia china, pero el gobierno necesita incrementar la demanda interna Claro. Sí. porque tienen excedentes de producción. Entonces hay que estimular el consumo de alguna forma. Y es Yo- parte de la creación de la clase media también. Sí, yo creo que eso se puede lograr en China, porque los chinos son muy adoctrinables. Sí. Claro. O sea, es una sociedad donde todo el mundo, tú lo puedes poner a caminar por el mismo sitio. Eso no es tan difícil. O sea que ellos pueden lograrlo. El tema es que, por ejemplo, si bien es cierto que ellos son bien adoctrinables, no menos cierto es que no está apareciendo empleo para esos jóvenes No. que quieren de una u otra manera quizás gastar un poco más, pero que no tienen de dónde sacarlo. Claro, y la otra amenaza que enfrenta China es una escasez de mano de obra. Ahí está. Los chinos no se están reproduciendo. Obviamente, con todos los recursos tecnológicos que ellos tienen, ellos pueden automatizar su producción Sí, de todo. sí. Entonces, pueden darse el lujo. Pero un país con inmigración cero. Tú no tienes dónde sacar gente. O sea, la gente tiene que producirla ahí mismo. Entonces, tienen que empezar a priorizar. No quiero este tipo barriendo la calle. No, él no me es útil ahí. Él me es útil en una fábrica. Déjame poner un robot que barra la calle. Yo tengo la tecnología, tengo los materiales y el robot lo puede hacer. Es así. Entonces yo puedo relocalizar la mano de obra y utilizarla en cuestiones estratégicas. Esas son esa es la gran amenaza. La gran amenaza china es el tema demográfico. Sí. Es el gran reto que tienen que enfrentar. Europa, me preguntaste. Sí. Europa, según ese documento de Estrategia Nacional de Seguridad, ya Estados Unidos lo sentenció a la desaparición. O sea, Estados Unidos dice que de mantenerse los patrones actuales, Europa en 20, 25 años, a nivel cultural, va a ser como dice Iván Gatón, dice que va a ser un parque temático. Europa va a ser un parque temático. Tú vas a ir a ver París, vas a ir a ver Roma, Lleno de obviamente, hindúes y musulmanes y africanos. obviamente, porque Ay, vamos Ravelo. a ver una cosa. Es un tema geográfico, señores. Francia controlaba 19 de los 54 países que hay hoy en África. Hasta el otro día. Sí, sí. ¿Entiendes? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente había una migración. ¿Qué pasa? Que esa gente la ponía en guetos, en suburbios, ciudades que le construían a ellos. Y esa gente ahí se reprodujo. Pero nunca formó parte del relato nacional francés. Porque le decían, usted está aquí, pero usted no es francés. Bueno, entonces, no hay relato nacional, que es algo muy parecido a lo que pudiese pasarnos a nosotros. Por eso yo siempre traigo esos ejemplos de lejos y los traigo para acá. Eso pudiese pasarnos a nosotros con los haitianos, ¿eh? Sí. O sea, porque tú traes un niño que nace aquí, hijo de padres que nacieron aquí también, pero que siempre vivió entre sus connacionales. Fue a la escuela dominicana, pero tú le dices que es haitiano. O sea, ese niño no forma parte del relato nacional dominicano. Ese niño no siente ningún tipo de reverencia por los símbolos patrios, no se identifica con nosotros. Entonces, ¿cómo tú vas a incluir a ese muchacho o esa niña en el relato nacional? Eso mismo está pasando en Europa. Si usted es musulmán, usted es musulmán. Si usted es musulmán o de un país de origen africano o árabe, a usted lo segregan. Entonces, obviamente se está construyendo una población que no se conecta.
Es verdad. con el resto. ¿Quién se puede salvar de eso o quién puede ralentizar ese proceso? España. ¿Por qué? Porque España, por las características de su colonización, tiene de dónde sacar gente, que es de Latinoamérica. Claro. O sea, tú puedes controlar, además de que lo separa un océano. Esa migración tiene toda la ventaja. Entonces, el semáforo lo prendo yo porque aquí hay que llegar por avión. Claro. Sí, Entonces, aquí va a entrar el que yo diga. exactamente. Ahora, ¿qué migración yo tengo que controlar? La que entra de forma desproporcionada, que es la que entra que viene del norte de África. Entonces, Muy ellos están tratando de cerrar aquella y abrir esta porque tienen un problema de reproducción también. Sí. Claro. Pero Alemania no tiene dónde sacar gente. ¿De dónde lo van a sacar? ¿Por qué? Porque Alemania tenía Namibia en África. Sí. Entonces, ahí tú no vas a sacar gente. ¿De dónde saca gente Bélgica? ¿Del Congo? De lo que ellos masacraron. O sea, tú no tienes... Italia, ¿de dónde va a sacar gente? ¿De Abisinia? ¿Que hoy Etiopía? No tiene dónde sacar gente. ¿Y Grecia, dónde va a sacar gente? No, o sea, no tienen... Sí. Esos países están condenados a tener que abrir forzosamente su frontera en la inmigración para mantener la economía moviéndose. Pero a la vez, la masa de consumo está muriendo, está envejeciendo. La masa de consumidores más grande, en menos de 20 años, va a estar en Asia. Por eso Donald Trump dijo en que la gente lo encontró como exagerado en su discurso con relación a todo esto, que si todo sigue como va, Europa va a desaparecer no y solo sus cimientos van a ser eliminados. No solo lo dijo, están en el documento de la Estrategia Nacional de Seguridad, lo da como un postulado. Europa va a desaparecer. Si no se revierten las condiciones. Ahora, y que él está muy preocupado con eso. Claro. Bueno, él está tan preocupado que le está quitando todos los presupuestos de defensa. Claro. Le está reduciendo, defiéndanse ustedes. O sea, porque ese mismo documento dice que las alianzas en materia de seguridad van a ser en términos de beneficio mutuo. Sí, pero le está quitando, José, para que ellos estén obligados a comprarle a ellos también. No. Bueno, también, pero ¿con qué van a comprar si no producen? Porque es que es el problema. Confiado. Es el problema. Europa, eso es lo que él quiere. Él quiere, como quien dice, estrangularlo. Sí, pero Europa no tiene... Por ejemplo, cuando ustedes ven las 50 compañías más grandes del mundo, ninguna de esas compañías europeas. No. Pero al final Estados Unidos le está abriendo los ojos a Europa. Porque le está diciendo, ok, tú quieres que yo te defienda, pero tú mismo no te estás defendiendo. Exactamente. Tú mismo no le pones límite a tus fronteras. Tú mismo fuiste el que decidiste que tú ibas a recibir. Porque nada más no son los morenitos que cruzan en bote y que se ahogan la mitad en el camino. Son todos los que bajaron de Siria. Sí, claro. Sí, claro. Que son blanquitos y que se mezclan más fácilmente y menos identificables en todos esos países. Tenéis razón. Pero si tú no tienes minerales críticos, Europa no tiene minerales críticos. No tiene agua, no tiene electricidad. No tiene gas. No tiene gas. Entonces, ¿cómo tú vas a producir? No tienes gente. Está lleno de regulaciones medioambientales de todo tipo. Una locura. Que encarecen muchísimo la producción. Tiene un estado de bienestar que le eleva el nivel de vida a los ciudadanos de una manera que lo hace incosteable. Cuando tú tienes China, tiene la India, tiene muchísimos otros mercados que consumen más y cuesta menos producir. En un minuto. Eso te iba a decir. En un minuto. 2026. Eso es lo que quiero saber. Estoy esperando eso por minuto. Sí. 2026 es un año de recortes. Es un año de recortes presupuestarios. El año de la tijera. Anda peladito. Sí, es un año de recortes. Obviamente todo lo que tenga que ver con estado de bienestar va a ser reducido por un tema de insostenibilidad y también de poco margen de maniobra para contraer nueva deuda que tienen todas las economías. Padre mía, Dios. Así que está complicado. Ahí está, José Almanzar. Gracias por esta cátedra. Yo creo que va a ser un año de abrir los ojos, el 2026. Un año de retos. Y un año de abrir los ojos, porque hay mucha gente que está soñando en pajaritos. Sí. Las soluciones no son simples y eso ni son a corto plazo. El principal mensaje es que los problemas son demasiado complejos para que tengan soluciones simples y cortas. Y todo eso incluye a la República Dominicana. Así es. Bueno. Así que gracias, José Almanzar, por estar
No es que se va a acabar el acompañándonos. mundo, es que usted tiene que saber que su gasto tiene que ser Ser más prudente. inteligente. Sí, ser prudente y no... Salga con prudencia y no la deje en su casa. Y estamos también, José, y eso habrá que analizarlo en enero, de que estamos diciendo de que vamos a crecer un 5 de nuevo y yo tengo mis reservas con ese tema. No lo veo claro eso. Pero yo no lo veo tan claro tampoco. Así que con esta información cerramos. Gracias a José Almanzar, gracias a todo nuestro público que ha estado durante estas 2 horas, recordándole a la gente que todo este programa va edificado y va editado en nuestro canal de YouTube y se estará repitiendo también en próximos días. Así que agradeciendo a la Asociación La Nacional, a Centro Cuesta Nacional, que hacen posible nuestro espacio. Y la buena noticia es que mañana venimos con otro programa especial. Así que síganla pasando bien y sigan con 89.3. Bye, bye.